Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el Imperio Otomano. Bueno, para comenzar, debemos decir que el Imperio Otomano fue un imperio creado por tribus turcas en Anatolia, Asia Menor, que creció hasta convertirse en uno de los estados más poderosos del mundo durante los siglos XV y XVI de la era actual. Este Imperio Otomano existió por más de 600 años hasta que llegó a su fin en 1922, cuando fue reemplazado por la República de Turquía y otros estados que emergieron en el sudeste de Europa y Medio Oriente. El Imperio Otomano fue responsable de la caída de Constantinopla y con ella del Imperio Romano de Oriente, ciudad que desde entonces pasó a llamarse Estambul y se convirtió en la capital del imperio, así como la expansión del Islam por los territorios africanos. Sigamos hablando sobre este imperio, particularmente sobre sus orígenes. Bueno, el Imperio Otomano tuvo sus orígenes en la decadencia del Imperio Turco Selyúcida, que gobernó Irán e Irak hasta que el rey Mehmed II unificó a los diversos estados turcos y sobrevivió a las invasiones de los mongoles. Entonces, los turcos asedieron Constantinopla y acabaron con el Imperio Romano de Oriente, convirtiendo esa ciudad en la capital de su imperio verdadero, Estambul. Hablemos un poco sobre su expansión. Bueno, la fase expansionista del Imperio Otomano corresponde al reinado de Osmán desde 1281 a 1326, cuyas políticas continuaron sus sucesores Orhan, Murad I y Beyazid I, anexionándose los territorios del Imperio Bizantino, Bulgaria, Serbia y los Balcanes europeos. Esto alertó a las naciones cristianas de Europa, quienes organizaron la Cruzada de Segismundo de Hungría. El esplendor del Imperio Otomano tuvo lugar entre los siglos XVI y XVII. Continuemos hablando un poco más sobre este Imperio Otomano, particularmente sobre sus características. Bueno, las características más resaltantes del Imperio Otomano son las siguientes. Bueno, su origen se debió a la decadencia del Imperio Selyúcida. Contaban con un gran poder militar, una gran cantidad de soldados entrenados para la guerra y armamentos necesarios. También la religión oficial era el Islam, aunque eran tolerantes a otras religiones bajo paga de impuestos. El idioma principal era el turco otomano, pero además implementaban el uso del griego, árabe y persa. Su máximo esplendor fue durante el año 1863, donde contaron con más de 5 millones de kilómetros cuadrados de territorio. En cuanto a su economía, se centraba en la ganadería, la pesca y la agricultura. En lo que respecta a su moneda, la principal era el akçe, el kurus y la lira. En cuanto a su forma de gobierno, fue la monarquía, parte absoluta y parte constitucional. Además, para el año 1517 en adelante, predominó el califato. Hablemos un poco más sobre su economía, política y religión. Comenzando con la economía, en el poderío del Imperio Turco Otomano estaba garantizado por la prosperidad económica. Todos los años los turcos organizaban caravanas a la Meca, desde donde transportaban especias indias, seda, piedras preciosas y perlas de Persia. Hasta 1453, el imperio fue el principal proveedor de Occidente de productos procesados y materias primas, como maderas, especias, alquitrán, frutas, sedas, alfombras, vajillas de cobre y algodón. Junto con el comercio, la agricultura, la ganadería, la pesca, fueron muy importantes. En lo que respecta a la política, el Estado otomano era considerado multiétnico. Estaban formados por armenios, griegos, rumanos, turcos, serbios, búlgaros y árabes. El turco era la lengua oficial y el árabe era usado en ceremonias y textos religiosos. El Imperio Turco Otomano llegó a imponer un modelo de poder conjugando iglesia y Estado. Escuelas religiosas y centros de formación de sacerdotes eran comunes. El control de la vida religiosa y del poder del Estado correspondían al sultán, que llegó a imponer una especie de iglesia y Estado. En lo que respecta a la religión, debemos decir que la religión es un punto importante para tener comprensión de la diversidad del imperio. Por ser formado por diferentes etnias, varios grupos religiosos conviven de forma respetuosa cristiana, católica y ortodoxa, musulmanes, sunitas y chiitas, judíos, entre otros.
Aunque el Islam era la religión oficial, el resto era parte importante de la vida e identidad de cada uno de los grupos que formaban el imperio. Sigamos hablando un poco más sobre este imperio, particularmente sobre su decadencia y caída. Bien, la disolución del Imperio Otomano comenzó con la Segunda Era Constitucional, con la restauración de la Constitución de 1876 y el surgimiento del Parlamento Otomano. La Constitución esperanzó a los otomanos en la modernización de las instituciones del Estado y mantenerse firme frente a los poderes externos. Si bien las reformas militares ayudaron a reconstituir el ejército moderno otomano, el imperio había perdido varios territorios del norte de África y el Dodecaneso en la guerra ítalo-turca en 1911. Además, había perdido casi todos sus territorios europeos en las guerras balcánicas entre 1912 y 13. Al Imperio Otomano le toca enfrentar continuos disturbios en los años previos a la Primera Guerra Mundial, incluyendo el contragolpe otomano de 1909, un intento por desmantelar la Segunda Era Constitucional por parte del sultán Abdulhamid II y además los dos golpes de Estado de 1912 y 13. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Como siempre le decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima.